Ok, el capítulo número 3 nos plantea el tema de proceso emancipador colonial. ¿Ok? Entonces, ya nosotros habíamos planteado lo que fue el proceso de, bueno, primero el periodo precolombino, ¿verdad? Las civilizaciones antiguas del continente y posteriormente vimos lo que fue el periodo de colonización. Ahora vamos a ver el proceso de emancipación, es decir, cuando estas antiguas colonias pasan a conformarse como estados y posteriormente colonias. ¿Ok? Para entender este proceso de independencia hay que tomar algunos factores. Esos factores son, unos son externos, otros son internos. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Primero es este señor que tenemos aquí, que es Carlos II de Habsburgo. Carlos II es el último rey de esta dinastía de los Habsburgo que provienen de Austria y con su paso, ¿verdad? Con su salida, vamos a tener el inicio de la dinastía de los Borbones. Recuerde que en las monarquías europeas se daba mucho lo que era la endogamia. La endogamia es que usted tiene acciones, usted tiene familia con familiares suyos, es decir, usted se casa o tiene hijos con la prima o con personas vinculadas a la misma familia, ¿verdad? Esta dinastía de los Habsburgos nace con Juana de Castilla. Juana es hija de los reyes católicos de Isabel y Fernando, ¿verdad? Ella es Juana de Castilla, ¿verdad? Igual que su mamá, que era Isabel de Castilla. Y ella contrae nupcias con Felipe de Habsburgo, ¿verdad? Que provenía de la casa Habsburgo de Austria, ¿verdad? Ok, entonces, ese es un elemento importante. Aquí nace esta dinastía. Esta dinastía comienza a acrecentarse y comienza por medio de vínculos familiares, por medio de la guerra, a extender un imperio que tuvo como su máximo esplendor al reinado de Felipe II de Habsburgo. Esto que tenemos acá es el imperio español con Felipe II. ¿Ok? Este señor, Carlos II, es el último, el último rey de esta dinastía, y él no pudo tener un heredero porque padecía una enfermedad que se llamaba el síndrome de Klinefelter. Esto, pues, dentro de las enfermedades que tenía Esteban, como lo que sus esposas quedaron embarazadas. ¿Ok? Este señor se casó en dos ocasiones. Ya le voy a mostrar un ejemplo. Una imagen, esquema. ¿Ok? Entonces, en la monarquía española, ¿verdad? A partir de los reyes católicos, ¿verdad? Tenemos a Fernando II de Aragón con Isabel I de Castilla o Isabel la Católica. Ellos tienen a Juana I, que se le conoce como Juana la Loca, quien se casa con Felipe Hermoso, que nos escribimos antes. Felipe Hermoso y Juana tienen varios hijos, entre ellos a Carlos I, ¿verdad? Carlos I de España o Carlos V de España, quien se casa con Isabel de Portugal y Carlos I tienen a Felipe II, en cuatro ocasiones, tiene como hijo a Felipe III, tiene a cuarto que se casa con Isabel.
Borbón, este apellido es importante porque estos son franceses, y Mariana de Austria. Este señor tiene a Mariana de Austria, María Teresa de Austria, quien es esposa de Luis XIV, el rey Sol de Francia, María de Neoburgo, ¿verdad? Quien es esposa de Carlos II, y de María Luisa de Orleans. Vea que este señor no tuvo hijos. Entonces, aquí la descendencia es patrilineal, ¿verdad? Quien es hijo del varón, ¿verdad? Entonces, aquí, señora, al no tener hijos, va a haber un conflicto entre la familia Borbón y la familia de Austria, porque no tuvo un heredero varón. Eso se llama la guerra de sucesión. Esa guerra de sucesión nos va a llevar al punto número 2 del capítulo, que son las reformas borbónicas. ¿Ok? ¿Ok? ¿Verdad? Las reformas borbónicas dice que eh, Carlos III, ¿verdad? Iniciaron con Felipe V en 1713, pero a partir de Carlos III, que es este señor que tenemos acá, y su sucesor Carlos IV, se implementaron cambios de más trascendencia. Estos procuraban centralizar las funciones del Estado y disminuir la influencia de la Iglesia y los cabildos, así como disminuir el contrabando. Entonces comenzaron a ampliar la participación de España, ¿verdad? Y a centralizar más el poder, ¿verdad? De hecho, durante este periodo, estas formas borbónicas, se crearon dos virreinatos nuevos, ¿verdad? El mapa, digamos, final antes de la independencia. Se creó el virreinato de Nueva Granada, ¿verdad? Salen de Bogotá, y el virreinato de el Río de la Plata, ¿verdad? Anteriormente solamente existía el virreinato del Perú en el sur y el virreinato de Nueva España, ¿verdad? Claramente que se abarcaba desde, desde México hasta, hasta el territorio de Costa Rica, inclusive hacia Panamá, ¿verdad? Estas reformas borbónicas, ¿verdad? Trataron de modernizar este, este régimen, ¿verdad? En el caso de España. Después tenemos otro, otro elemento de estas formas, ¿verdad? Donde se trató, por ejemplo, de limitar el poder de la iglesia, de desarrollar reformas de índole fiscal, de índole militar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso militar tenemos el establecimiento de los generales, ¿verdad? Que eso planteaba una, una, una defensa, ¿verdad? De territorios muy susceptibles al ataque. Otro elemento importante que tenemos acá en este proceso de formación de los estados, que ahorita vamos a retomar con esto, es el desarrollo de la ilustración. ¿Ok? La ilustración es un movimiento filosófico cuyas características es, bueno, el uso de la razón y de la experiencia para explicar, para explicar el mundo, ¿verdad? Esto tuvo un impacto político sobre la monarquía y sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque al establecerse sobre la base de la razón, ¿verdad? Eso va en contra, por ejemplo, del dogma, va en contra de la fe, ¿verdad? Entonces, ellos comenzaron a cuestionar, por ejemplo, el poder absolutista, ¿verdad? O el derecho divino. Recuerde, Heiner, que estas monarquías se fundamentaban en este concepto del derecho divino, ¿verdad? Y en este caso, pues el derecho divino era un poco bajo la figura del Papa. Ellos comenzaron a cuestionar ese tipo de modelos. Dentro de los principales pensadores de la Ilustración tenemos a François Marie Aubert o Voltaire, quien estableció ideas muy importantes relacionadas con la tolerancia política,
iglesia religiosa, y quizás los dos más, quizás más reconocidos, ¿verdad? O con conceptos muy vinculantes con las democracias modernas son eh, Barón de Montesquieu, Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau. Montesquieu es el que plantea la idea de la división de poderes, ¿verdad? En un gobierno republicano hay tres poderes. ¿Cuáles son esos tres poderes, Heiner? ¿Cuáles recuerda usted en un gobierno republicano? ¿Cuáles son los tres poderes de la república? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Heiner. Bueno, creo que son el legislativo, Ah, bien. eh, judicial, Ajá, sigue bien. Falta el último. se me olvidó. Tranquilo. No me apaga el micrófono, ya que estamos solamente usted y yo, entonces para ir conversando un Ok, poquito, para no sentir que estoy hablando solo. Ok, ok. entonces, estas ideas son muy importantes. El otro poder que le faltó fue el ejecutivo. Ok, ahora Ajá. quiero que usted me diga, en Costa Rica, ¿quiénes encabezan esos poderes? Es decir, ¿quién o quiénes conforman, por ejemplo, el poder judicial? Los ¿Quién jueces y administra? los magistrados Ajá, y esos jueces y magistrados, ¿dónde trabajan? en las cortes. Ajá, correcto. ¿Y cómo se llama la corte más importante de Costa Rica? Corte, el Tribunal de Justicia es. No, Corte Suprema de Justicia. Corte, Corte Suprema de Justicia, correcto. Ajá, correcto. Ahí vamos bien. Luego tenemos el poder legislativo. ¿Qué es lo Ujú. que hace el poder legislativo? Legislativo, crear y aprobar leyes. Ajá, excelente, Heiner, muy bien. ¿Y quiénes encabezan ese poder? Mm, ¿Quiénes trabajan bueno, aprobando leyes o los desaprobando? diputados Ajá, ¿y los diputados dónde trabajan? en en la Asamblea Legislativa. Excelente, Heiner, muy bien. Y nos falta entonces el poder ejecutivo. ¿Quién Ujú. encabeza el poder ejecutivo? Eh, el presidente ¿Y quién es más? y sus ministros y su gabinete. Ajá, correcto. El gabinete está conformado por los ministros de gobierno y por Ujú. los vicepresidentes, ¿verdad? Uno cuando Ajá, vota, vota por el presidente y por los vicepresidentes. Muy bien, correcto. ¿ok? Esa idea es de Montesquieu. Esa idea es muy importante, ¿por qué? Porque está en contra del absolutismo, ¿ok? Eh, ya habíamos hablado un poco de esto. En una monarquía absoluta, ¿quién determina las facultades del rey? ¿Verdad? El rey es electo por derecho divino. Eso quiere decir que Ujú, el rey es rey por gracia de Dios, ¿ok? ujú, Eso se hacía en vinculación, principalmente en el caso de Francia y de España, con la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque ellos eran católicos, ¿ok? Entonces, ese es un elemento muy importante, ¿verdad? Este tema de la, de la religión vinculado con el poder. Y luego tenemos a Rousseau. Rousseau nos habla de el contrato social, nos habla de un pacto social, ¿ok? Entonces, Rousseau tiene esta idea. Rousseau nos habla de que eh, el hombre, finalmente, el hombre natural, dice Rousseau, se encontraba libre, pero que se encuentra por doquier encadenado. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde salen esas cadenas? Ojo a eso. Dice que las personas, los hombres, vivían en un estado natural. ¿Ok? Entonces es como que vivamos un bosque, ¿verdad? Y cada quien por su lado. Por ahí, pasando, dándose uno de lo que quiera. Pero
llega el momento en que las personas forman una comunidad. Es un grupo de personas que tienen cosas que los hacen ser algo común. Eso es una unidad común. Entonces, esa comunidad hace un pacto social. ¿Ok? En ese pacto social, como comunidad, vamos a elegir a un soberano. ¿Ok? Entonces, nosotros, para elegir a este soberano, tenemos que prescindir de la libertad que teníamos, de la libertad completa. Y pasamos a tener una libertad limitada. Esa libertad limitada va a ser administrada por el soberano. Es el administrador. Eso quiere decir que, por ejemplo, que yo como ciudadano voy a ser menos que el soberano. ¿Qué opina usted? Sí, de alguna manera, porque condicionaría la libertad para poder tener alguna opción de opinar. Ah, sí, pero digamos, ¿el soberano limita su libertad también o no? Sí, correcto. Es lo que entiendo. Sí, sí, está bien. El soberano es el primer funcionario público, ¿ya? El presidente Ah, de la República es el primer funcionario público. En esa medida, él se debe a las necesidades del colectivo, ¿ya? Entonces, lo que sí. Rousseau planteaba era que si ese soberano se convertía en un mal para la sociedad, para la comunidad, ¿verdad? En una enfermedad para la comunidad, entonces era la comunidad, es decir, el soberano, ¿verdad? Que es el pueblo, que es el dueño de la soberanía original, quien tiene el deber de sustituirlo, ¿verdad? Y eso en Francia pasó. ¿Ok? En España y en Inglaterra las monarquías se mantuvieron, pero hubieron algunos casos de regiones donde se comenzaron a desarrollar gobiernos democráticos que estaban en contra de lo que se conocía como el antiguo régimen. El antiguo régimen es el régimen monárquico. ¿Ok? Es la forma de gobierno que se practicaba antes. ¿Cómo sería la forma de gobierno que se practica después de las monarquías? Viene a sustituir a los gobiernos monárquicos en América Latina o en el mundo. ¿Qué forma de gobierno se adopta? Un gobierno, Ahora lo mencionamos. ¿cómo dice? Ahora lo mencionamos, ese concepto. ¿Un gobierno de qué tipo? Un gobierno más democrático. Puede ser democrático con algunas limitaciones, pero sí democrático. Más allá de democrático, Heino, la palabra clave aquí es republicano. ¿Ok? Republicano. Se Ajá. comienzan a formar repúblicas. Las repúblicas se comienzan a conformar primero como Estado independiente, pues Ujú. como repúblicas y más adelante se comienzan a formar como naciones, que es un concepto todavía más profundo. ¿Ok? Bien, Rousseau nos habla de ese pacto social, de ese contrato social. Ahora, ese contrato social, de hecho, sí existe. Hay un documento que todas las personas, todos los ciudadanos, con libre ejercicio de derechos, tienen que conocer. Usted no puede decir, ay, no, es que yo no conocía eso. ¿Cómo se llama ese documento? En la actualidad. Ajá. Ese documento dice qué es el Estado, cuáles son los límites Ajá. del Estado, cuáles son los derechos de los ciudadanos, cuáles son los deberes de los ciudadanos. ¿Cómo se llama ese documento? Ese, lo tengo, pero no, ¿cómo era? Eh, La La Constitución. Constitución. La Constitución política. La Constitución política. Correcto, ese es el contrato social, ese es el pacto social. Ok, por eso Ajá. vamos a ver, independientemente de quién esté gobernando, lo que tiene que regir por encima del gobernante y de los gobernados
es la constitución política. ¿Ok? Ujú, Si hay algún actor político, ya sea dentro de los grupos gobernantes o de los gobernados, que esté en contra de la constitución o que vaya en contra de ese principio democrático, eso es peligrosísimo. ¿Ok? Bien. Obviamente, la ilustración tuvo algunos efectos. Dentro de ellos ujú, tenemos lo que fue la independencia de las 13 colonias. ¿Ok? ujú. Aquí vamos a ver el desarrollo de un pensamiento ilustrado también, ¿verdad? Mucha influencia de la ilustración por parte de figuras como Thomas Jefferson en los Estados Unidos, influenciados por también una ilustración inglesa vinculada con personajes como John Locke. En el caso de las 13 colonias, ¿verdad? Pues parte de las causas de la independencia fue por conflictos principalmente económicos, porque ellos tenían que pagarle muchos impuestos a la corona inglesa. Y esas 13 colonias se independizaron el 4 de julio de 1776 con la base de lo que hoy son los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Originalmente esos Estados Unidos, que ahora son como 50, en aquel momento eran las colonias de Massachusetts, New Hampshire, Nueva York, Connecticut, Boston, Filadelfia, Baltimore, Charleston, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware y New Jersey. ¿Ok? Ese territorio original después se fue expandiendo gracias a acuerdos comerciales, territorios que, por ejemplo, Estados Unidos le compró a Francia, toda la región de Luisiana, o Florida que le compró a España, o por medio de la guerra. Estados Unidos le quitó a México la mitad del territorio de México. Todo lo que es el sur de los Estados Unidos, le hace California, Arizona, Nevada, Utah, este, Texas. Texas, gracias, Nuevo México, todo eso era de México. Y México lo perdió en una guerra en 1848. ¿Ok? Profe, disculpe, Señor, ¿en qué fecha se independizó las colonias? 1776. 1776. Gracias. Mucho gusto. Otro país que también fue ejemplo para este desarrollo fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo como consecuencia el fin de la monarquía absolutista y a partir de aquí se comienza a desarrollar la idea de la nación francesa. Analicemos esta imagen un momentito. ¿Ok? Ujú. La ilustración fue un movimiento principalmente desarrollado por una burguesía ilustrada. ¿Ok? Mm, ¿Usted reconoce el concepto de burguesía? ¿Lo ha escuchado? ¿Le suena? Burguesía. Ujú. Creo que como los que más tenían en su momento, Más tenían que vamos, posiciones o dinero. dinero, correcto. Ujú. Los más pudientes. Ok, eso está muy bien. Yo quiero que usted en esta pintura, no sé si la logra ver bien, Sí, correcto. me identifique cuál es el más pudiente. Identifíquemelo con algo que tenga en la mano, con la vestimenta o algo así. ¿Quién podrá ser? El de sombrero bueno, el de Con sombrero y de barba la escopeta, con el rifle en la mano. con el rifle. Bien, Ajá, ese es un burgués. Ahora, sí. quiero que me identifique un campesino. Ya hay, el que está de rodillas, mirando hacia No, arriba no, no, le voy a dar una pista. El campesino también está armado. ok, entonces sería el de espada, Ah, el machete. el que está atrás del burgués. Ajá. Vea que la ropita de él es más humilde. Ajá. Eso es una representación, una imagen que nos puede ayudar también a representar la revolución. Entonces, que este cuadro fue pintado tiempo después para cambiando al pueblo de los Patacones. Eh, Esto se vincula mucho con el concepto de nacionalismo. ¿Ok?
Ya los analizamos a ellos dos, es decir, burgueses y campesinos luchando Ujú. en función de esta bandera es la de Francia. ¿Ok? La de Ahora Francia. analicemos a la mujer. ¿Qué le llama la atención de esa imagen? Hay algo que le llame la atención. Bueno, creo que leía en el libro que se dieron las luchas también de las mujeres en esas batallas. No sé si tendrá algo que ver eso. Sí, pero analizándolo, digamos, como de forma quizás un poco más artística. Vea que esta mujer anda, igual anda un rifle, ¿verdad? Con una bayoneta, Ujú, anda la bandera de Francia y anda el pecho desnudo. Eso es algo bastante curioso. ujú. ¿Qué representará el pecho? ¿Por qué ese pecho está desnudo ahí? Eso no es casualidad. ¿Qué representa el pecho? Ahí es donde está el asunto. ¿Qué busca un bebé en el pecho de su mamá? Pueden ser dos cosas. ¿Cuáles pueden ser? Alimento, Ajá, ¿y qué más? mm, protección. Exactamente. Ella es Francia, que alimenta y protege. Es la patria, la madre patria para ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Madre patria. Ajá, ¿por qué hablamos de esta idea de los campesinos y los burgueses? Esta gente de la ilustración, estos pensadores, ¿usted en cuál grupo cree usted que están? ¿Dentro de los burgueses o de los campesinos? Vean, les di una carta. ¿De qué Como tienen más dice, pinta? ¿De qué tienen más pinta ellos dos? ¿De burgueses o de campesinos? de burgueses. Ajá, ¿verdad? El campesino probablemente tenga la cara un poco más maltratada, ¿verdad? Por el sol. Correcto. Ok. El asunto es que para que esta revolución se diera, los campesinos tuvieron que participar. ¿Qué Ujú. aportaron los burgueses? La parte ideológica. Es decir, fue un movimiento intelectual desarrollado por ellos. Pero lo que llevó a la constitución de la revolución fue la participación de los campesinos. Los campesinos tal vez no participaron tanto por temas ideológicos, sino por algo muy básico. Tenían hambre. En la Francia de aquella época eh, hubo varias circunstancias que llevaron al desarrollo de la revolución. Primeramente, fue un país que estuvo una monarquía que se endeudó mucho, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, apoyaron a las 13 colonias en la independencia contra Inglaterra y se metieron en muchas guerras dentro de la misma Europa. Eso llevó a una crisis económica. Esa crisis económica se vio agraviada por el reinado de Luis XV. Luis XV empezó llamándose el bien amado y después se terminó llamando el rey libertino. ¿Por qué libertino, güey? Porque se dedicó al libertinaje, es decir, a ¿verdad? A vivir la fiesta, ¿verdad? Y cuando no gastaba la plata en eso, la gastaba en guerra, ¿verdad? Él fue el que participó en esos conflictos y dejó al gobierno en muy mala situación económica. Y finalmente su sucesor, Luis XVI, era un muchacho que de gobernar sabía poco o nada y que eh, se dedicaba principalmente a la sería, ¿verdad? Y él mismo decía que él no sabía mucho de gobernar, que ahí le tocó, porque en las monarquías es así, y usted le tocó, ¿verdad? Porque no es algo para lo que usted se prepare, usted nada más, si es el hijo, ¿verdad? O es el designado, pues le tocará asumir el gobierno. Y además se rodeó de incompetentes, de personas que no lo terminaron asesorando bien. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que se desarrolló una crisis económica muy fuerte. Para que usted lo dimensione, digamos, la base, una de las bases de la dieta en Francia es el pan. De hecho, lo que nosotros conocemos como el bollo de pan o el baguette, ¿verdad? Que es este bollo larguito, eso es un pan baguette, ¿verdad? Es más o menos como se hace el pan en Francia, ¿verdad? Ok, para usted poder comprarse un pan de ese tamaño en Francia en plena crisis, hacía falta el trabajo de un mes. ¿Usted se imagina eso?
Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente, digamos que redondeaba sus ingresos con la mendicidad o con la prostitución. Ajá, ¿Ok? Mientras eso sucedía con la gente de a pie, la reina y el rey hacían banquetes, hacían celebraciones, participaban en estas situaciones que le mencionaba, por ejemplo, de conflictos, guerras. Entonces, la gente, los campesinos, podían ser todo lo, ¿verdad? Lo analfabetos que usted quisiera, pero ellos, de ahí, digamos, cuando usted tiene hambre, o peor, cuando sus hijos tienen hambre, a usted el machete le empieza a pesar en la vaina, ¿verdad? correcto. Como dice el dicho, ¿verdad? Machete está atento a vaina. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, eso fue un elemento muy importante y esta revolución dio como resultado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? Y la abolición del feudalismo. Estas ideas comenzaron a calar en América, sobre todo en las élites criollas. Y quiero que nos detengamos en ese concepto. Criollo. ¿Qué era un criollo? Según lo que usted ya leyó. Criollo, bueno, eran hijos de, bueno, de españoles o con nativos, No, esos eran mestizos. mestizos. Ujú. Estuvo cerca. En cuanto al sistema de castas, el mestizo está por debajito del criollo, únicamente por una cuestión Ajá, ajá. étnica. ¿Ah? Le voy a dar una pista. Por encima del criollo estaba el Mm, peninsular. El peninsular es el español de cepa, digámoslo así, el que nació en España. ¿Cuál sería la ajá, ajá. diferencia entre Que un nació. criollo? Sí, el criollo era, ¿cómo era? El criollo era el, se me olvidó, profe, la verdad. Sí, sí lo leí, Tranquilo, pero no se preocupe. El criollo era el hijo de españoles que habían nacido en América. En esa medida, solamente por haber nacido en América y no ser ajá, peninsular, es decir, de la península ibérica, haber nacido allá, tenía menos derechos políticos. Es decir, si usted tiene menos derechos políticos, pues probablemente tenga menos perspectivas económicas. Recuerde siempre la frase, ¿verdad? De Rotzai Rosales, ¿verdad? De sigan el rastro de la plata. ¿Ok? Entonces ellos van a tener intereses económicos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pertenecer a una monarquía sale carísimo. ¿Cómo se mantiene esta gente? Con los impuestos de los sí, súbditos. Ya, ellos son rey porque Dios quiere, pero Dios no los mantiene la gente, ¿verdad? Por medio de los impuestos, de la sí, riqueza correcto. que las personas producen y que eventualmente ellos se llevan por medio de los impuestos, ¿verdad? Por eso era que era tan lucrativo el tema del contrabando en América, ¿verdad? Porque hey, si usted tenía a la gente apaleada Ujú. con tributos, pues en algún momento iban a tratar de escapársele del canasto, ¿verdad? Ok, la Revolución Francesa pasa por varios periodos. Primero se conforma esta Constitución de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta Constitución, valga decir, es utilizada o es inspiración para élites criollas, tanto en América principalmente, que van a ver una posibilidad, ¿verdad?, de emular algo similar a lo que ocurrió en Francia en el continente, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, tenían intereses económicos, estaban cansados de estar eh, sometidos a la estructura fiscal, ¿verdad? Y a este poder en América, ¿verdad? Por parte de los españoles. Además, que ya habían visto el ejemplo de lo que pasó en las 13 colonias en Estados Unidos. Bueno, el asunto es que en Francia, después de la Revolución, sigue un periodo que se conoció como el reinado del terror. Francia, la situación llegó a la violencia a escalar a tal punto que al rey Luis XVI lo decapitaron con una guillotina. Después, un año después, decapitaron a su esposa, la reina
María, María Antonieta, y en ese periodo, posterior a la decapitación de María Antonieta, comenzó lo que se conoce como el reinado del terror, donde los líderes revolucionarios más radicales están dentro de un bando que se conocía como los jacobinos, perdón, de a cualquiera que cuestionara las ideas de la revolución, simplemente lo decapitaron. En esa medida, muchos reinos europeos, al ver lo que pasaba en Francia, decían, bueno, esto ya se salió de las manos, esto hay que detenerlo ya, ya esta gente se pasó de la raya. Entonces comienzan a hacer intervenciones militares para tratar de restaurar el antiguo régimen monárquico en Francia. No se le llamó la Santa Alianza. Ahí estaban monarquías como la sueca, la rusa y sobre todo la inglesa. Y a esta alianza se enfrentó en una parte. Napoleón asume, después del reinado del terror, el poder en Francia y en 1804 es nombrado emperador por el Papa, por cierto, en la Catedral de Notre Dame. ¿Qué decía Napoleón? Si lo que pasó en Francia se queda únicamente en Francia, de ahí aquí vamos a quedar aislados. Entonces, Napoleón lo que plantea es exportar la revolución al resto de Europa, asumiéndose él como emperador de Europa. Y ahí es donde llegamos a España. Todo esto es para ver, para que usted, digamos, me vaya comprendiendo cómo todo lo que pasa externamente en Europa tiene implicaciones en América, ¿verdad? Ujú. Entonces, España era quien regentaba, digamos, la monarquía en América, ¿verdad? Correcto. Ok, vea esto que está acá. Aquí está el rey. El rey es la cabeza, ¿ok? Vea este esquema como si fuera un candelabro, ¿ok? Como si fuera algo que está pegado en el techo. Aquí está el techo, ¿verdad? Correcto. Está el techo. Si usted elimina esto, ¿qué pasa con todo lo demás? Se desborona. Se desmorona, ¿verdad? Ok, eso fue lo que Correcto. pasó. Una vez que Napoleón quita a Fernando VII, se empiezan a desarrollar movimientos juntistas, que nos lleva al desarrollo de una crisis del poder español y el surgimiento de las Cortes de Cádiz, hasta la Constitución de Cádiz. Eso pasa en este cachito de tiempo, ojo acá, entre 1808 y 1814. ¿Ok? 1808, este señor es desplazado por Napoleón de una manera, por cierto, bastante absurda. Este hombre era admirador de Napoleón. Entonces, él era hijo del rey Carlos IV. Se obliga a Carlos IV a entregarle el poder a Fernando y Fernando abdica entregándole la corona a el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Esto que está viendo usted en este mapa es el Imperio Napoleón. Entonces, ya que esto parte de Francia, abarca parte de lo que es Italia y Suiza, la Confederación Ring es más o menos lo que es Alemania, parte de Alemania, Bélgica, Holanda, bueno, Países Bajos, el Gran Ducado de Varsovia, eh, y llega a controlar España. ¿Okay? Él obliga a abdicar y entregan el poder, el trono, opa, a José Bonaparte, quien era hermano de Napoleón, que también le decían Pepe Botellas. El asunto es que una vez que el poder se le entrega a José Bonaparte, esta gente no va a estar de acuerdo con eso. Nadie, ni en España ni en América. ¿Por qué no va a haber un acuerdo? Porque este rey es un rey elegido por Dios. ¿Ok? Entonces, toda esta gente se queda con un signo de pregunta diciendo, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? No sabemos qué vamos a hacer, pero sí tienen algo en claro. No van a seguir a José Bonaparte. Eso sí lo tienen clarísimo. ¿Ok? Nosotros no vamos a hacerle caso a este señor. Por consiguiente, en este cachito de tiempo que le mencioné antes, de 1808 y 1814,
es que comienzan a desarrollarse los procesos de independencia en América, ¿verdad? Al no haber rey, hay una ventana de oportunidad para desarrollar un movimiento independiente, ¿verdad? Es como ¿verdad? Cuando se va el gato, ¿verdad? Los ratones hacen fiesta. Y Correcto. eso comienza en los, en las principales capitanías generales, ¿ok? En las principales virreinatos. Recuerde que la estructura política, la político-administrativa española, estaba dividido, bueno, después de las reformas borbónicas, en cuatro grandes virreinatos, a saber, el virreinato de Nueva España, que abarcaba desde, bueno, México, ¿verdad? O que ahora es Estados Unidos, que era de México, hasta Bocas del Toro en Panamá, que era de Costa Rica. Después va desde lo que quedaba de Panamá, ¿verdad? Que eso era territorio colombiano, hasta lo que es parte de Ecuador, como la mitad de Ecuador, parte de Venezuela. Venezuela es la capitanía general, de hecho. Luego el virreinato del Perú, que abarca parte de Ecuador, Perú y Bolivia, que se llamaba Alto Perú. Y el virreinato del Río de la Plata, que era Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. ¿Ok? Después de eso, Después de eso teníamos diferentes capitanías generales, ¿verdad? Esas capitanías generales eran, por ejemplo, la Capitanía General de Venezuela, que ya lo mencioné, el Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Cuba, la Capitanía General de Yucatán y la Capitanía General de Guatemala. Estaba compuesto por ¿cuáles provincias? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Correcto. De hecho, eso es lo que se conoce como Centroamérica, que es diferente de América Central. Centroamérica. Que Centroamérica es un concepto de índole más histórico, América Central es más de índole geográfico. Y también porque Panamá tiene más vínculos históricos con Sudamérica y sobre todo con Colombia, porque aparte de Colombia, la independencia de Panamá se dio muy vinculada con intereses estadounidenses, que por la construcción del canal. Ok, entonces, eh, vámonos acá. Ajá. Entonces, en 1810 comienzan a reunirse las Cortes Generales. Esas Cortes Generales, de hecho, para Costa Rica tienen un representante, que es el sacerdote nicaragüense Lorenzo del Castillo. Él participa representando a Costa Rica en conjunto con el partido de Nicolás. Y posteriormente, en 1810, se redacta una constitución, que es la Constitución de Cádiz. Esta constitución tiene como base la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la constitución de las 13 colonias, ¿verdad? Pero una vez que Napoleón cae derrotado, una vez que el rey retorna al poder, dice, constitución nada, ¿verdad? Aquí mando yo y se acabó. ¿Por qué Napoleón pierde? Porque Napoleón invadió Rusia y uno simplemente no invade Rusia. Napoleón invadió Rusia con 600.000 hombres y lo agarró el invierno en Rusia. Muchos soldados Ujú. murieron por las piernas gangrenadas o por disentería y finalmente pierde en lo que hoy es Bélgica en la batalla de Waterloo, donde hay una alianza entre Inglaterra, Suecia y el Imperio Ruso. ¿Lo ven? Aquí, todo este norte aliado en contra del Imperio Napoleónico. ¿Verdad que este hombre casi que abarcó toda Europa? Napoleón después de eso fue Estado, luego fue exiliado en una isla que se llama Santa Lucía, que eso está en el medio de la nada, en el Océano Atlántico y finalmente murió en 1821, tuvo un hijo, Napoleón II, que no lo dejaron crecer mucho, rapidito lo mataron, y posteriormente a eso, pues Francia pasó por diferentes procesos, eh, pero ya un poco, no menos. En el caso de España, este rey retorna, pero ya como le digo, en este cachito de tiempo, entre 1810 y 1814, 1808, perdón, de 6 años, es donde se empiezan a desarrollar los movimientos de independencia en los virreinatos. El primero que vamos a ver es el caso de Sudamérica.
En Sudamérica tenemos dos figuras. Vea este mapa. Hay un mapa azul y un mapa verde. La idea de los suramericanos era, como en Estados Unidos, hacer una república. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de gobierno tiene Estados Unidos? Ese tipo de república donde hay varios estados. Se denomina Republicanos, república federal. Ese tipo de federal. gobierno federal, ajá, existe sobre todo en estados que son muy grandes, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre oficial de México es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son varios estados, ¿verdad? Que eh, forman parte de una estructura más grande, ¿verdad? Que es el gobierno central de México, que se gobierna del Distrito Federal. ¿Verdad? Lo mismo pasa con Estados Unidos. ¿Verdad? En Estados Unidos, el gobierno federal se ejerce desde Washington, distrito central, ¿verdad? De Washington, D.C. Y cada estado tiene sus leyes. También otro ejemplo del gobierno federal en América es el de Brasil, ¿verdad? Que en las historias más recientes, su capital está en Brasilia, que es donde se está el gobierno, y cada estado tiene sus leyes. Bueno, Argentina. Argentina tiene su gobierno federal en la Autónoma de Buenos Aires y después tiene sus provincias. ¿Ok? Bueno, en el caso de Sudamérica, ¿verdad? De la parte del cono sur, la principal figura fue José de San Martín. José de San Martín sale de Buenos Aires, que se encuentra por acá. ¿Ok? Aquí está Buenos Aires. Esto que usted ve aquí, esto, acabo de encerrar, esa es la desembocadura del Río de la Plata. Entonces, aquí está Montevideo y aquí está Buenos Aires. ¿Ok? Como por aquí está Santa Fe, ¿ah? Aquí está Córdoba, aquí está Mendoza, aquí está Santiago de Chile, aquí está Paraíso. Ve que van como haciendo un caminito, como pegaditas una de la otra. Estas ciudades, de Sí. hecho, sobre todo Santa Fe está, eh, pasa un río afluente del río de la Plata, que es el río Paraná, ¿verdad? Entonces ellos venían de aquí y cruzaron. Acá hay algo que sí le quiero mostrar en un mapa. Nos salimos un poco de la tónica más histórica, pero es como para dimensionar un poco esta situación. Vean, está Google Earth. San Martín cruzó diferentes viajes, 3 viajes a caballo, entre Mendoza y Santiago de Chile. Hay una cordillera. ¿Cómo se llama esa cordillera? Que recorre todo Sudamérica. Es la cordillera más grande del mundo, la más extensa. Los Andes. Los Andes. Ojo a esto. Está Mendoza, está Santiago. Ve lo que le decía, vea las principales Ujú. ciudades de Argentina. Aquí está Buenos Aires. Aquí está Rosario. Ve, ve esta frontera entre provincias. Esto es un río. Río Paraná. Aquí está Rosario. Aquí está Córdoba. Aquí está Mendoza. Aquí está Santiago. Miren aquí como placa. Y aquí está Montevideo, Uruguay. Montevideo, Uruguay, más bien era una provincia de Argentina, ¿verdad? De hecho, se la disputaron en Argentina y se la disputaba también Brasil. Brasil, no es que Brasil es gigantesco. Ok, ¿a qué voy con esto? Sí. Vamos a buscar Mendoza. Aquí está Mendoza. Aquí está Mendoza y está Santiago. ¿Ve la cordillera aquí? Ujú. Y no solamente está la cordillera, sino que está este cerro. Eh,
Este cerro ubicado en esta cordillera en medio de pues, Argentina y Chile, es el Cerro Aconcagua. Esto nada más es el cerro más alto del continente. 6.959 metros sobre el nivel. O sea, vea la topografía de este lugar, ¿verdad? Aquí que lo estamos viendo ya en 3D. O sea, vea la montaña que hay que cruzar, ¿ah? De Mendoza a Santiago, a Santiago. Aquí está Santiago. Aquí está Santiago, aquí está Mendoza. Vea lo que hay que cruzar a caballo para liberar Chile, ¿verdad? Uno aquí en el mapa lo ve, sí, nada más cruzaron de aquí a aquí. Pero ya uno Sí. dimensionándolo, viendo la clase de montaña que hay que cruzar, ¿verdad? Uno dice, pues aquí en Costa Rica tiene referencias, ¿verdad? El Chirripó, el Cañón, ¿verdad? Cerros bien grandes, ¿verdad? Y cruzar de uno al otro debe ser bien difícil. Un cerro de casi 7.000 metros. Entonces, esta gente cruza, llegan hasta acá y San Martín se entrevista con Simón Bolívar. Simón Bolívar es la figura que va a regentar, a llevar adelante con otros personajes, pero es más importante, todo el proceso de independencia de la parte norte. Bolívar tenía una idea que se llamaba la Gran Colombia. ¿Ok? Bolívar tenía la idea de un Estado federal, ¿verdad? De hecho, hay tres países de esa Gran Colombia que la bandera es igual, solo que cambian los colores. Sí. ¿Cuáles países son esos? Tres países de América del Sur que tengan la misma bandera con diferentes escudos, o por lo menos los mismos tres colores. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tres países de América del Sur que tengan los mismos colores en la bandera. Uruguay, ¿será? No, Uruguay es celeste y blanco, igual que Argentina, son dos. Son de la parte norte, digamos. Le voy a decir el nombre de No, un profe, no. país y usted me dice los otros dos. Uno de esos países es Ecuador. Los colores son amarillo, colorado, rojo y azul. ¿Cuáles otros países tienen esos colores? Gran Colombia estaba compuesta, Colombia. ajá, Colombia, Ecuador, ¿y cuál nos falta? El Panamá. otro. Bueno, Panamá sí, pero no tenía el mismo color. El otro país que nos faltaba es Venezuela. Venezuela. Ve, aquí está el mapa de la Gran Colombia. Pero ese proyecto se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque después de la independencia no todo fue paz y armonía en las jóvenes estados latinoamericanos. ¿Por qué? Porque cada quien agarró para su lado, en alguna medida. Y porque hubieron muchas disputas entre liberales y conservadores. Eso también pasó aquí en Centroamérica. Ve, aquí está la Gran Colombia. Incluía el territorio de Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá pertenecía, como ya hemos mencionado, originalmente a Colombia. Pero Panamá, como mencioné, se independizó eh, con mucho apoyo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía un interés en Panamá. ¿Cuál era? El canal. El canal, la construcción del canal. En aquel momento no existía el canal hasta inicios del siglo XX. Ok. Ojo.
Mm, ajá. Otro ejemplo importante es el caso mexicano. México, el proceso de independencia arranca en 1810 con el sacerdote Miguel Hidalgo. En el caso de México es interesante. En el caso suramericano, los principales actores eran criollos. En el caso de México, el inicio de este movimiento no eran criollos. El primer movimiento de independencia de Miguel Hidalgo fue encabezado por indígenas y por mestizos, ¿ok? Y tenían como estandarte esa imagen que está ahí. ¿De quién es esa imagen? ¿A quién representa esa imagen? Muy conocida en México. La, ¿Lo reconoce? No. la Virgen de los Ángeles. No. No, no es la de Los Ángeles, pero sí es una virgen. La Virgen de Los Ángeles es la negrita aquí en Costa Rica. En México, la santa patrona es la Virgen de Guadalupe, pero tiene un elemento muy Ah, de Guadalupe, interesante, correcto. ajá, que también tiene la Virgen de Los Ángeles. Tanto en la Virgen de los Ángeles como en la Virgen de Guadalupe se da algo que se llama el sincretismo religioso. ¿Qué es esto? Que una religión o una creencia se mezcla con otra. ¿Ok? En este caso, por Ujú. ejemplo, en México, eh, ¿qué se podía mezclar con el catolicismo? La religión azteca. Entonces, los aztecas, por ejemplo, creían en una diosa madre que se llamaba Tonantzin. Entonces, mucho del culto religioso mexicano se enfoca ¿Cómo primordialmente se llamaba la en diosa? Disculpe, profe. Tonantzin. Ya se lo voy a escribir en el chat, porque tu nombre se escribe muy raros. Sa- Tonantzin, Ajá. ¿ok? Tono. Entonces, eso es un elemento muy importante dentro de la cultura y dentro de la identidad, inclusive la identidad nacional mexicana, ¿verdad? El culto a la Virgen de los Ángeles, inclusive otras prácticas un poco más digamos que alejadas del dogma católico, como la santería o el culto a la Santa Muerte, y ese tipo de cosas que también se llevan a cabo en México. ¿Ok? Bien, entonces, en México, en 1810 se levanta Hidalgo, Hidalgo es reprimido y finalmente asesinado. Después asume esta dirigencia José María de Morelos y Pavón, quien fue un general muy importante. El mismo Napoleón decía que si él hubiera tenido más generales como Morelos, hubiera conquistado Europa. Y pues Morelos también es abatido por las huestes de Agustín de Iturbide. Iturbide asume el poder, pero en este caso la revolución ya no va a ser en función de los indígenas y los campesinos, ¿verdad? O los indígenas y los mestizos, como lo hacía originalmente Miguel Hidalgo, sino que en el caso de Agustín de Iturbide, él va a plantear la idea de hacer un imperio donde la cabeza, ¿verdad? Lleven las élites que ya eran élites durante la colonia, es decir, criollos y peninsulares. Por eso, a pesar de que sean procesos de independencia en América, los grupos como los mestizos o los indígenas van a seguir teniendo un papel muy marginal en la historia, porque las élites siguen siendo las mismas, solo que ahora en un estado independiente, ¿verdad? Estas personas que comienzan a desarrollar gobiernos en América Latina son hijos o nietos o bisnietos de personas que ya tenían poder durante el periodo colonial. ¿Verdad? Entonces, pues cambia un poco la forma de gobierno, pero la represión sobre los grupos subalternos se sigue manteniendo. Medio de esto, tenemos que en el caso de México, la religión católica sigue siendo la oficial, México se declara como independiente y criollos y peninsulares van a estar unidos bajo un mismo gobierno. Por consecuencia de la independencia de México, entonces se produce la independencia de Centroamérica. ¿Por qué? Porque Centroamérica pertenecía a México. ¿Ok? Recordemos que eh,
Fíjate, acá, este organigrama que vimos antes, en España. España tiene varias capitanías generales, entonces la noticia sale de Guatemala, pregunta a todos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Ok? Solo que Guatemala no se mantuvo unida. Si usted observa el mapa de Guatemala en la actualidad, es diferente. ¿Por qué? Porque este cachito de Guatemala, más o menos esto, estoy aquí bordeando de color rojo, dijo, no, yo la verdad mejor me quedo con México. Esto que está acá es Chiapas, que actualmente es un estado mexicano. Y el resto de Guatemala y el resto de Centroamérica, pues optaron por la independencia. No, sin dudas. Por ejemplo, en León, en Nicaragua, está por aquí. En León, Nicaragua, se firmó un acta que se conoció como el Acta de los Nublados, que prevenía a los estados, a los nuevos estados, a no firmar nada hasta que no se aclarasen los nublados del día. ¿Ok? Y eso lleva a eh, pues la disyuntiva de, bueno, ahora qué hacemos, ¿verdad? Una vez que se establece esta, esta independencia, ¿verdad? Porque no hay una experiencia, digamos, de gobierno previo, ¿ya? Entonces, a partir de 1824 se establece un intento de gobierno federal en Centroamérica, que es la República Federal Centroamericana. Esta República Federal dio por primera vez, en el caso de Costa Rica, a una, un jefe de Estado bajo la figura de eh, Juan Mora Fernández. Sin embargo, esta República Federal, pues, tuvo algunos inconvenientes. Principalmente, lo que en el libro no menciona como la situación entre el liberalismo y el conservadurismo. Habían regiones donde había sectores más conservadores, un poco más ligados a la estructura política y económica previo a la independencia, y sectores más liberales. En un caso, de Nicaragua, una provincia muy conservadora, era una región, una ciudad muy conservadora, era León, mientras que el bando más liberal se encontraba en la ciudad de Granada. Para el caso costarricense, la zona más conservadora se encontraba en Cartago, mientras que los grupos más liberales se encontraban principalmente en San José. Entonces eso, pues, ¿por qué? Porque esta República Federal no tuvo nunca eh, una estabilidad política, ¿verdad? Había muy malas vías de comunicación y había mucha oposición de sectores conservadores. Hubo intentos, a pesar de ello, de volver a reunificar bajo la intentona de Francisco Morazán, pero de aquí en San José lo, lo ejecutaron en 1838 y ahí se quedó. Después tenemos ya, después de este episodio, lo que es la consolidación, ¿verdad? De los estados nacionales, eh, con lo que fue la guerra con los filibusteros, donde pues habían claros intereses de los Estados Unidos por eh, controlar parte del territorio, justamente por la zona del río San Juan, ¿verdad? Para eso vamos a utilizar nuevamente el mapa, ¿ok? Usted me había mencionado que en el caso de Panamá, ¿verdad? Había un interés por el canal, ¿cierto? Correcto. Ok. Ya, Resulta que, de los Estados Unidos. correcto, resulta que Estados Unidos
A México le quitó, vamos a verlo aquí, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, parte de Colorado y parte de Wyoming y California. De todos estos estados que les mencioné, quizás el más importante era California. ¿Por qué? Algo había en California que hacía que mucha gente fuera a California. Petróleo, ¿no? No, pero también es un mineral. ¿Qué vinieron los españoles a buscar aquí? Vamos al principio de la tutoría. Oro. No había oro. Ahora, recordemos que los Estados Unidos eran 13 colonias, es decir, era esta franjita. Eventualmente se compraron todo esto a Francia y le ganaron todo esto a México. Pero el frente de colonización estaba aquí, en el este de los Estados Unidos. Entonces, para llegar a California había que llegar al viejo y salvaje oeste. Habían dos maneras de hacerlo. Vía terrestre, que era peligroso. ¿Por qué? Porque en toda esta sabana habían animales y habían también grupos autóctonos que tenían toda la razón de desconfiar y de estar enojados, ¿verdad? Sioux, Apaches, Cherokees. Entonces, era complicado llegar hasta acá. Pero había una alternativa, el mar. ¿Cómo? Salían de Nueva Orleans o de Nueva York, agarraban un barco, fue de México, y llegaban aquí. ¿Cómo se llama este río que está entre Costa Rica y Nicaragua? San Juan. Juan, iban por aquí, Juan, llegaban al lago de Nicaragua, solo plan, hasta un puertecito que se llama La Virgen, que está aquí. Y en La Virgen, estaban hasta ve, eso se llama el Istmo de Ríos, este cachito de tierra. San Juan del Sur, hacia el transbordo, su barquito y dele para arriba, hasta llegar a San Francisco. Era más seguro, pero este territorio era territorio, ¿verdad?, de Costa Rica. Entonces, en aquella época, Estados Unidos estaba dividido en dos bandos. El bando esclavista del sur de los Estados Unidos y el bando yanqui del norte. Gente del sur tenía la idea o la mentalidad de expandirse por el resto del territorio de Centroamérica, ¿verdad? Porque era como por así decirlo, como el patio trasero de Estados Unidos, y con la idea de desarrollar su economía esclavista sobre este eje. Ahí es donde nace la figura ¿verdad?, del filibusterismo. ¿Cómo llegan los estadounidenses acá? Bueno, por un conflicto entre las ciudades que le comenté, León y Granada. En unas elecciones, el ganador de, de las elecciones, el del bando de León, ciudad conservadora, y la gente de Granada llama a William Walker para que los ayude a enfrentar a la gente de León. Walker utiliza eso como estratagema, ingresa en Nicaragua y trata de pues someter a la población y establece una guerra donde posteriormente invade Costa Rica, cae en la Cruz, en la hacienda la Santa Rosa, y aquí está el volcán Oro, sí, aquí está el Parque Nacional Santa Rosa. Y finalmente son pues, ¿verdad?, rechazados por el bando costarricense, ¿verdad? Y finalmente son derrotados en la batalla de Rivas, ¿verdad?, por parte de las fuerzas costarricenses y también nicaragüenses. Más adelante en Costa Rica se va a presentar la peste del cólera, ¿verdad? Esto pues también, algo importante de destacar es que William Booker era médico
y Walker tiraba los cadáveres en las cabeceras de los ríos. Tomaba agua sin hervir, estaba tomando agua. Eso hizo que el 10% de la población del país muriera. Y en la segunda etapa, una batalla muy importante es la batalla de la Trinidad. Toma el puesto de la Trinidad. Entonces, este río que está acá viene de Heredia, se llama río Sarapiquí. Este entronque, esta boca que está acá, se llama la Trinidad. Entonces, el bando costarricense tomó control de esta boca. Ok, ¿de dónde cree usted que venían las municiones que tenían los filibusteros? Digamos, la alimentación o las armas, ¿de dónde venían? Sí, pues, subían por el San Juan Ajá, pero ¿de dónde venían? de, de los Estados Unidos. Ajá, entonces ellos tenían que meterse por aquí, ¿cierto? Ujú. ¿Y qué pasa si aquí está tomado? No tienen abastecimiento. Se queda sin comida, se queda sin armas, pierde una guerra. ¿Cómo dice? Si usted se queda sin armas y sin comida, no tiene cómo pelear una guerra. Es correcto, sí. ¿Ok? Realmente los filibusteros fueron derrotados, luego Walker regresa a Nueva Orleans, luego intenta otra vez volver a dominar, pero finalmente es capturado y asesinado en Honduras, en un puerto que se llama ¿verdad? Y finalmente, pues ya el asunto de los filibusteros termina. Sin embargo, eso no quiere decir que la paz retorne ni remotamente. Eh, en el Ujú. caso de Costa Rica, comienzan a desarrollarse ¿verdad? Gobiernos pues, oligárquicos, ¿verdad? Y esa oligarquía está vinculada a una actividad económica muy importante, que es el cultivo del café. ¿Okay? Ese cultivo de café desarrolla lo que se llama una economía agroexportadora, que en el caso de son la región centroamericana, se fundamenta en la exportación de dos productos, básicamente. ¿Cuáles productos son esos? El café y el banano. Correcto. ¿Ok? Ese Estado liberal, ese modo exportador, entra en crisis en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque una guerra que ocurre en Europa tiene aplicaciones en América. El que exportábamos a Europa Ajá, o bien, exportaban a Europa. ok, correcto. Los principales mercados que tenía Costa Rica eran el mercado alemán y el mercado inglés. Y de tercero, el mercado norteamericano. Ok, entonces, eso va a generar una crisis en todo Centroamérica y a partir de acá va a haber una mayor intervención de Estados Unidos en Latinoamérica, ¿verdad? Esta, esta mayor intervención lo vemos asociado a la doctrina Monroe, al Corolario Roosevelt, al Destino Manifiesto y al Gran Garrote, ¿verdad? Hay una página donde viene Teddy Roosevelt, ¿verdad? Un garrote, ¿verdad? Donde está caminando por el mar Caribe, ¿verdad? Eh, y la diplomacia del dólar. ¿Qué es la diplomacia del dólar? Bueno, si no acepta el dólar, está el garrote, ¿verdad? Entonces, Ujú. ese intervencionismo va a estar muy vinculado por temas económicos, pero también por temas estratégicos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que mencionamos antes, la zona del Caribe. Este intervencionismo, bueno, Centroamérica va a tener una importancia bastante grande como zona geoestratégica y eso implica intervenciones militares en Nicaragua, por ejemplo, con la caída del presidente José Santos Zelaya y la intervención armada en 1912. ¿Verdad? Aquí vemos, pues, esta intervención va a llevar al desarrollo de un gobierno apoyado por
Armada estadounidense, ¿verdad? El desarrollo de un cuerpo policial que eventualmente va a tener como resultado el establecimiento de la dictadura de Anastasio Somoza García. Este mapa, pues, representa un poco las rutas existentes por el Canal de Panamá. Vea qué importante que es, ¿verdad? Entonces, desde la costa este de los Estados Unidos a Asia, de la costa este de los Estados Unidos al oeste de Sudamérica, de Europa a la costa este de Sudamérica, de la costa este de Estados Unidos a la costa oeste de Centroamérica, esta línea roja acá, de la costa de Sudamérica, que es esta, de costa a costa. ¿Ok? Eh, este mapa implica que la zona es estratégica, ¿verdad? Para el desarrollo del comercio. Eso también tiene un Ujú, efecto negativo, porque eso quiere decir que es estratégica para todo tipo de comercio, ¿cierto? correcto. Entonces, si no podemos cruzar algo por un canal húmedo, ¿por dónde lo cruzamos? Por un canal seco. Y Ujú. ahí es donde Costa Rica entra en juego. Ok. Otro elemento del intervencionismo es este ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? Aquí está Minor Kidd, quien desarrolló un modelo económico de enclave en Costa Rica y en Centroamérica, ¿verdad? En este enclave bananero, ¿verdad? Este modelo eh, de Talamanca, en la provincia de Limón, ¿verdad? En este enclave, Sí. eh, los grandes propietarios, ¿verdad? En este caso, Minor Kid, finqueros, aquí es otra opción, ¿verdad? Este negocio del banano, y a los trabajadores se les pagaba con tiquetes, con vales, ¿verdad? Que se podían utilizar en un comisario que era del mismo dueño de bananeras. Entonces el negocio era completamente contra. Luego, en el tema del Estado liberal, vamos a tener lo que es la privatización de la tierra, ¿verdad? Todo este proceso de modernización, entonces los territorios van a ser apropiados por parte del Estado, es decir, los territorios que no fueron dominados por el proceso de dominación española van a entrar en un proceso digamos que dominación tardía por parte de los estados latinoamericanos, ¿verdad? Y de ahí tenemos problemas relacionados con el acceso a la tierra por parte de diferentes grupos indígenas que podemos ver aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? O inclusive también en Honduras, ¿verdad? Y el asesinato de líderes que también se ha dado en este país y en varios países de América Latina. También una proletarización de la población campesina e indígena, es decir, el campesino que no tiene tanto poder económico o el indígena que se quita territorio, se queda sin medio de vida. ¿Por qué? Porque ¿de qué vive el campesino y de qué vive el indígena? De lo mismo, de la agricultura, ¿verdad? De lo que puedan producir. Si yo no tengo medios para producir porque no tengo tierra, porque me la quitaron, entonces a mí no me queda más que intentar trabajar con alguien, ¿verdad? Venderle mi fuerza de trabajo a alguien. Ejemplos de eso podemos tener en el caso de el enclave bananero, ¿verdad? Lo que fue el caso de Mamita Yunay, ¿verdad? Este libro se ve cómo se trataba a la población afrodescendiente que fue traída para construir el ferrocarril, ¿verdad? Proveniente de las Antillas, principalmente de Jamaica, y a la población indígena. Vamos a tener también, en el caso principalmente de la ciudad capital, el desarrollo de movimientos obreros, principalmente de artesanos y de pequeños obreros, así como reformas anticlericales y dentro de este modelo económico liberal, lo que mencionábamos antes, ¿verdad? Es un poder ejecutivo centralizado por comerciantes y cafetaleros, por un poder legislativo débil y voto censitario y calificado. Y uno de los efectos propiamente en el cantón de Talamanca lo vemos en esta imagen. ¿Usted reconoce a esta persona? Heiner? Pablo Presbere. No, 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 es No. más reciente. ¿De qué comunidad es usted? Disculpe.
Yo soy de Amubri, Talamanca. De Amuri. Ah, bueno, yo conozco Amuri, sí. Este señor Sí, tenía la casa en Cachabri. en Cachabri. Ujú. Este es el presidente entonces. Es Antonio Saldaña. Antonio Saldaña, correcto. Ajá, correcto, correcto. Sí, Antonio Saldaña fue el último rey de Talamanca y murió en Correcto. circunstancias bastante extrañas, ¿verdad? El Ujú. parte oficial decía que se envenenó con tintura de yodo, ¿verdad? Pero hay versiones que plantean que fue envenenado, ¿verdad? Producto de estos intereses económicos de la compañía bananera en el sector. De hecho, en Talamanca también en su momento hubieron intereses de sectores también petroleros, ¿verdad? Eh, Petroleros y mineros. y mineros, sí, exactamente. Pero finalmente no se terminaron de desarrollar. Y pues después de la muerte de Saldaña en la región, se establecieron como forma de gobierno, como ¿verdad? Las autoridades eran principalmente policiales, hasta que finalmente se creó esto de las ADIs, ¿verdad? Pero así Ujú. como figura política principal, en el caso de públicos, el último que se tiene fue Antonio Saldaña. Igual hubieron algunas otras personajes, como los hermanos Garra, entre otros, pero ciertamente esto está muy vinculado al desarrollo de este modelo político liberal, porque es un modelo político liberal que se centra principalmente en el centro, es decir, Costa Rica es un país que gobierna desde el centro y para el centro. ¿Ok? Entonces, Ujú. en las zonas más retiradas, en el caso de Limón, ¿verdad? Eh, pues se establece, ¿verdad? Dice que los liberales fueron incapaces de dar un lugar como ciudadanos a los indígenas del Istmo. Por el contrario, su ideología del progreso les hacía ver en ellos el principal obstáculo para el desarrollo de sus países. De esta manera tuvieron una postura racista frente al indígena, ¿verdad? Como le digo, eso Ujú. no es únicamente específico para el caso de Costa Rica. Por ejemplo, cuando tocamos el tema de la represión, hay un ejemplo que no sé si usted conoce de Berta Cáceres. Ella era una indígena lenca en Honduras, que estaba en contra del proyecto de hidroeléctricas, ¿verdad? Que afectaban el cauce de los ríos y demás, y el acceso al agua, y pues fue asesinado. En este modelo político liberal, vamos a enfrentar golpes de Estado, el uso de las armas para reformas anticlericales y la creación de nuevas constituciones. Esas economías centroamericanas se fundamentaban principalmente en la producción de café. Esto va a generar un cambio en el paisaje rural porque se extiende una expansión de la frontera agrícola y el desarrollo de nuevos frentes de colonización. ¿Qué es la frontera agrícola? Es hasta donde llega la agricultura. Explico. Digamos, por ejemplo, usted vive en Amuri, ¿verdad? Entonces, Correcto. si yo de Amuri agarro Amuri, si yo agarro para Cachabri, estoy agarrando para el oeste, ¿verdad? Digo, Menos. este. ¿Ok? Que yo sigo al oeste. Va a llegar un momento en el que yo ya no voy a ver matas de banano, ¿verdad? Yo sigo y Correcto. sigo y sigo y llega un punto donde ya lo que hay es bosque, ¿ok? A donde Bosque. termina la última mata de banano, ahí llega la frontera libre. Eso es la frontera libre, donde empieza el bosque y termina la plantación. Entonces, en el caso del Valle Central, esa frontera agrícola se extiende. También se extiende por el hecho de que al construirse el ferrocarril, se abren nuevos frentes de exploración, ¿verdad? Al desarrollarse el ferrocarril, se puede exportar más café y también con el desarrollo del ferrocarril se empieza a producir más banano. Minor Quita, acá, del ferrocarril de Costa Rica, se le entregaron 320.000 hectáreas de territorio, ¿verdad? Entonces, en esas 320.000 hectáreas plantó banano, obviamente iban a la par de la línea férrea, este, para lo que era la producción, ¿verdad? Y exportación de banano hacia Europa o hacia los Estados Unidos. Además,
pues, en las economías centroamericanas se empiezan a crear nuevos bancos. 1864, que finalmente pues, cerró en los años 90 durante la administración de Fidel Solsen. El Banco La Unión, este Banco La Unión es el Banco de Costa Rica, ¿verdad? Banco Internacional de Guatemala, Banco de Colombia, Banco Internacional de El Salvador, Banco Agrícola Occidente de Guatemala, entre, entre otros. También tenemos la incorporación de un sistema de ferrocarriles, el mejoramiento de la red vial y lo que le mencionaba antes de la colonización agrícola. Quiero que analicemos esta imagen. ¿Qué están haciendo ellos aquí? Cogiendo café. Ajá, ¿a dónde están cogiendo café? Vean lo que hay aquí abajo. Ajá. Pues en la pintura parece que cerca de un puerto. Ajá, ¿usted ha visto una mata de O café van en un hacia el puerto? puerto. Sí. No. Ok. Eso no lo pintó un costarricense, lo pintó un italiano. Entonces, obviamente, no tenía idea de dónde crecía el café, ni tampoco tenía idea de cómo se agarraba un racimo de plátano. Vea cómo está agarrando aquí el hombre el racimo, al revés, Eso. con la chira para abajo. Ahí se le desmana mínimo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto representa la economía agroexportadora. ¿Ya? Este modelo económico liberal que desarrolló un frente de colonización agrícola. ¿Verdad? Esto vinculado también con el desarrollo del cultivo de banano, como lo vemos en el libro de Mamita Yunay. A partir del desarrollo del ferrocarril empiezan a surgir pueblos nuevos. Voy a irme de Turrialba a Limón. ¿Ok? Vamos de Turrialba hasta Limón. Nosotros a mapa. ¿Ok? Cartago, Paraíso. A ver. Ok. Antes ya nos el Valle, estación de Tucurrí. Ojo acá. Acaba la línea férrea. Aquí está Tucurrique y por aquí al otro lado tiene que haber un lugar que se llama Murcia. Es el río Reventazón. Ok, nos vamos aquí por el Reventazón. Aquí en alguna parte vamos a llegar a Turrialba. Tiene que estar Turrialba. Tatie. Ajá, aquí está Turrialba. Esto que está aquí es Turrialba. ¿Verdad? Por aquí está la línea férrea. ¿Verdad? Aquí está la línea del tren del centro. De Turrialba, si usted sigue hacia el este, va a cruzar a Siquirres. Siquirres es un Mm, pueblo que surge justamente por el desarrollo del ferrocarril. Ok, vamos a buscar Siquirres. Esta es la ruta 32. Esto es Siquirres. Aquí está Siquirres. Ok, aquí viene la línea del tren de Siquirres. Es más, usted de Siquirres cruza, ve al puente donde está. Compare. Equivocar, correcto. Otro pueblo que existe por la línea férrea, ¿cierto? Ha venido a menos por un tema principalmente geográfico de los ríos. Vamos a ver, Soachalo, Atina, ¿verdad? Por aquí está la línea férrea. Y así hay pueblitos que comenzaron a crecer a partir de la línea del tren. Hay algo, bueno, Matina y Batán todavía están cerca, digamos, de la carretera, pero aquí, por ejemplo, en Turrialba hay un pueblito que se llama Peralta. Peraltas tiene que estar como por aquí, viene el río Reventazón. Ya, ya un bajito, una parte del río Reventazón. ¿Ok? Entonces se plantearon nuevos frentes de colonización.
Otras actividades económicas que se desarrollaron en Centroamérica: explotación forestal, el caoba, cedro y la minería, principalmente en Honduras y en Nicaragua. Esta propiamente que vemos en la imagen está en Avangares, que fue una mina que se le concesionó a Minor Kid, que era la Avangares Mining Company. En cuanto a patrones culturales, vamos a ver la construcción de edificios públicos, el desarrollo del correo eléctrico y el arte neoclásico, principalmente vinculado con los gustos artísticos de las élites que querían aparentar ser europeos. Estaba el arte europeo, ¿verdad? Esto lo vemos en el Teatro Nacional, en la Escuela Buenaventura Corrales, por ejemplo, en Costa Rica, el crecimiento de la prensa y en las obras literarias. Dentro de las obras literarias, el que más destaca, a mi gusto, es Rubén Darío. Rubén Darío, el poeta nicaragüense, era un poeta que eh, planteaba, por ejemplo, críticas hacia los Estados Unidos, hacia el presidente Roosevelt. Entonces, por ejemplo, en este poema, la Oda a Roosevelt, en un fragmento dice: primitivo, moderno, sencillo y complicado, con algo de Washington y un cuarto de Nimrod. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla español. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor. Hombres de ojos sajones y alma bárbara vive y sueña y ama y es hija del sol. Tened cuidado, vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león español. Se necesitará Roosevelt ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador. Y para poder tenernos en vuestras ferias garras, y contáis con todo, falta una cosa: Dios. ¿Ya? Él reivindicaba mucho la ascendencia, digamos, española, y estaba pues en contra de la intervención de Estados Unidos. Otro elemento importante a nivel cultural es Yolanda Orellana Unge, ¿verdad? En toda Centroamérica las mujeres se unieron para defender sus derechos sociales y políticos, sin llegar a luchar por reivindicaciones específicas para mejorar la situación de la mujer. Y pues Yolanda Orellana decía que no haga la mujer poses de feminista mientras no haya conseguido la liberación de su amor de ella misma preso dentro de su propio. Y ella pues murió en México exiliada. Finalmente, dentro, ya para finalizar el capítulo, tenemos la parte de la crisis de los estados agroexportadores, ¿verdad? Durante la Primera Guerra Mundial hubo una crisis fiscal por la caída de las importaciones, producto de la Primera Guerra Mundial, la devaluación de la moneda, el no pago de la deuda, eh, y el traslado de las plantaciones del Caribe al Pacífico. Eso pues eventualmente dejó una situación de gran precariedad en la zona del costarricense. Y también vamos a tener la consolidación de dictaduras en este contexto, como Jorge Ubico en Guatemala, este carnicero Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, que planteó la represión contra la población indígena y la muerte entre 1000 y 30.000 personas, campesinos, y Urso Carías Andino en Honduras y Anastasio Somoza en Nicaragua. Eso que plantea que Costa Rica, dentro del contexto centroamericano, fue una excepción en cuanto al desarrollo de gobiernos mundiales. Y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, posterior a esta, vamos a tener el establecimiento de bases militares norteamericanas en Costa Rica, por ejemplo, hay mucho vínculo con la construcción de la carretera interamericana. Esto generó un frente de explotación nuevo en Costa Rica, ¿verdad? Donde vamos a tener lo que es la construcción de la carretera interamericana y la extensión de la colonización agrícola, la expropiación de los ciudadanos de los países de eje, a muchos alemanes del país, la pérdida de los mercados europeos, la producción de elementos no tradicionales como la y el caucho. Y hasta ahí llegaríamos, caballero. ¿Alguna consulta, Jaime? No, profe, muy interesante, muy interesante. Voy a dejar de grabar en este momento.